Vamos a resolver ahora un caso con colinealidad. En esta planilla tenemos un caso que proviene de un experimento, ¿sí? El modelo lineal se puede usar para analizar experimentos también. Este es un experimento que hizo un ingeniero civil donde registró la frecuencia con la que aparecen vórtices en un túnel de viento, donde hay una estructura, una chimenea, una estructura, se hace circular viento a una determinada velocidad y ellos miden la cantidad de vórtices que aparecen por segundo, en hertz, es el número de vórtices por segundo. Esa es la variable respuesta. Las variables explicativas son el número de Reynolds, que indica el nivel de turbulencia que puede llegar a haber, el coeficiente de amortiguamiento de la estructura, y fíjense en los datos que hay tres estructuras con diferentes coeficientes de amortiguamiento, es una cuestión de la forma de la chimenea, y por último X3 es la velocidad del viento. Vamos a aplicar un modelo lineal para entender, sobre todo, queremos entender si la forma de la estructura influye en la frecuencia de vórtices. ¿Sí? El objetivo es que este coeficiente de amortiguamiento produzca un resultado en la menor cantidad de turbulencia. Voy a pasar a esta planilla donde puse los nombres de las variables aquí arriba, que es más conveniente para las salidas del Excel. Vamos a resolver el modelo lineal. Vamos a aplicarlo con el comando datos, análisis de datos. Buscamos regresión aquí abajo. Y ahora elegimos la variable i y la tomo desde el título. Las variables x, Reynolds, amortiguación y velocidad con sus títulos. Marco aquí esta celda que indica que la primera línea está ocupada por rótulos, labels. Voy a bajar el nivel de confianza a 90% porque son pocos datos para pretender tanta precisión, tanta confianza. Y puedo pedir los residuos también. Y vamos a resolver el modelo. Bueno, aquí tenemos entonces la salida. Vamos a poner un tipo de letra más legible. Aquí tenemos la salida del modelo. Se observa un nivel de R cuadrado buenísimo, un altísimo nivel de R cuadrado. Esto es el campo de las cuestiones físicas, ¿no? Un problema físico como este puede darse el lujo de tener un R cuadrado tan alto, cosa que en ciencias sociales, economía, es mucho más difícil. Sin embargo, analizando los p-values de las hipótesis beta j igual a 0, vemos que ninguna se rechaza. O sea, todas las hipótesis resultan no rechazadas. No se puede saber si estos coeficientes, estos son los coeficientes, si son 0 o no lo son. Alguien podría pensar, bueno, este primero es muy pequeño, son todos muy pequeños, debe ser por eso que quizá no se puedan distinguir de 0. Y esa no es la respuesta correcta. La razón por la cual estos coeficientes son chiquititos es que si vamos a los datos, vamos a observar que la variable i toma valores pequeños y la variable x valores grandes, por lo menos esta. Y eso hace que el beta que multiplique a la x tiene que ser muy pequeño para que construya una contribución a la y. Entonces, la razón por la cual estos coeficientes no son estadísticamente significativos no es la magnitud de las variables. Hay alguna otra razón. Muy sospechoso que el R cuadrado sea tan alto y ninguna de las variables esté contribuyendo a explicar el problema. Este es un caso típico de colinealidad. ¿Sí? Esto es un signo de colinealidad. Otras cosas que aparecen a veces es coeficientes con el signo equivocado. Por ejemplo, digamos, la velocidad. Pongamos la velocidad. A lo mejor aparece un coeficiente negativo. Me dice, ¿cómo puede ser? A mayor velocidad tiene que haber más vórtices. No puede ser que baje. Bueno, claro, si no es significativo, el signo que vemos ahí es ilusorio. Por lo tanto, podría estar como no estar.
y no tiene ninguna importancia, pero es una mala señal. Hasta a veces puede pasar que el p-value sea pequeño, por ejemplo, 3%, y que el coeficiente tenga el signo equivocado según la teoría física en este caso. Puede pasar eso también. Eso sería más grave todavía y sería un signo de colinealidad muy fuerte. Pero vamos a quitarnos las dudas, vamos a hacer el diagnóstico de colinealidad. Volvemos a los datos. Vamos a construir la matriz de correlaciones de las variables X. Es el principio del diagnóstico de colinealidad. Acá acuérdense que hay tres diagnósticos. Empezamos por la matriz de correlación, datos, análisis de datos. Vamos a correlation o coeficiente de correlación si lo tienen en castellano. Le indicamos dónde están las columnas con las variables X, incluyendo los rótulos. Marcamos esta celda para indicarle que están los rótulos y va. ¿Qué observamos en esta matriz de correlaciones? Voy a mejorar un poquito el tipo de letra. Aquí se observa una correlación altísima entre el número de Reynolds y la velocidad. Y es claro porque el número de Reynolds está directamente relacionado con la velocidad. Es decir, este es un caso donde la colinealidad es perfecta. No es perfecta por una cuestión de redondeo. La correlación no es 1 por una cuestión de redondeo. Pero si no hubiera redondeado el ingeniero que hizo estas medidas, tendría 1 aquí. O sea, es un error. ¿Sí? El ingeniero se equivocó. Se equivocó, puso las dos variables y no se dio cuenta que una era proporcional a la otra. Pero como hay errores de medición, como hay redondeos, entonces no apareció como un error, sino apareció como una altísima correlación y altísima colinealidad. Ahora que nos damos cuenta, ya tenemos claro que no pueden convivir estas dos variables en el mismo modelo, ¿no? O sea, hay que sacar una. Pero vamos a hacer el análisis de colinealidad completo. Para otros casos que sean un poco más difíciles, donde quizá no haya ninguna correlación tan alta, pero podría haber colinealidad subyacente. Para eso vamos a completar la matriz de correlaciones, que lamentablemente el Excel es una matriz simétrica y aquí deberían estar estos mismos números especularmente dispuestos, pero no los pone. Entonces, un procedimiento muy conveniente para completar esta matriz es hacer una copia transpuesta con este icono de aquí, transpose, transponer, pegar, transponer, eliminarle los unos y sumar las dos matrices. Por lo tanto, tenemos todas las correlaciones colocadas en la matriz. Perdón. Sumamos este más este. Ahí la tenemos completa. Y entonces podemos calcular su determinante con la función mdeterm, que funciona tanto en inglés como en castellano. Observamos que el determinante obviamente es bajísimo, ¿no? Del orden de 10 a la menos 5, perdón, en porcentaje no, pero podemos quitarle decimales y observamos que es un número muy pequeño, lo cual está en relación con esta correlación tan alta. También podríamos calcular los BIF. Vamos a intentar calcular los BIF. El tercer diagnóstico de colinealidad consiste en calcular los BIF que se obtienen, recuerden, invirtiendo la matriz de correlaciones, esta de aquí. Para eso entonces aplicamos la función minverse en inglés o minversa en castellano, que despliega toda la matriz de correlaciones. En la diagonal, perdón, la inversa.
En la diagonal observamos los BIF. Acá hay un BIF que es pequeño y no representa problemas, pero fíjense, tanto el BIF del Reynolds como el de la velocidad son altísimos, ¿sí? Recuerden que un BIF mayor a 9 ya es un grave problema. Un BIF mayor a 4, entre 4 y 9, está en una zona que vale la pena investigar. Y estos son del orden de 11.000, o sea, unos BIF exacerbados y que otra vez corresponden con esta correlación tan alta y con este determinante tan bajo. Ese es un caso simple, ¿sí? Es un caso simple porque, en primer lugar, la colinealidad se manifiesta en la matriz de correlaciones aquí, en esta correlación tan alta, y en segundo lugar nos estamos dando cuenta rápidamente que se trata de un error, se trata de haber colocado dos variables que son proporcionales, prácticamente proporcionales entre sí, y por lo tanto son redundantes. Vamos a proceder entonces a estimar el modelo sin una de estas variables. ¿Para qué la tenemos las dos si son redundantes? Vamos a dejar, por ejemplo, solamente la velocidad. Entonces, vuelvo a la planilla de datos. Vamos a de vuelta a hacer la estimación de la regresión, donde la y es la misma de antes, pero las x son estas dos columnas, sacando el número de Reynolds. Y lo podemos ya resolver. ¿Qué pasó con el r cuadrado, ¿no? Fíjense que el r cuadrado que debió haber bajado, si comparamos con el anterior, 0,9996 y este 0,99957 es apenitas más bajo. El r cuadrado no puede subir cuando sacamos variables. Pero como esta variable era totalmente redundante, entonces la baja del r cuadrado es inapreciable, imperceptible. Si ahora miramos los p-values, vemos que el coeficiente beta de la amortiguación no es significativo, pero el coeficiente beta de la velocidad sí. O sea que la variable que más influye en los vórtices es la velocidad. Y no hemos encontrado un efecto certero de la amortiguación. Aparentemente, las formas de la estructura que están probando con diferentes coeficientes de amortiguación no logran producir ningún impacto en la turbulencia de los vientos. Vamos a hacer un diagnóstico de colinealidad de este modelo. Se supone que ya la eliminamos, pero vamos a verificarlo una vez más. Entonces vamos a calcular la matriz de correlaciones, coeficiente de correlación, tomando solamente el coeficiente de amortiguación y la velocidad. Como ustedes pueden ver, la correlación que quedó es la de la amortiguación con la velocidad, es pequeña, 0,23, no representa mayor problema. Si quisiéramos estar seguros calculando el determinante, completamos la matriz y aplicando la función mDeterm, vemos que el determinante 0,95 está en una zona muy segura, muy alto. Recuerden que tiene que estar por abajo de 0,10 para que sea una zona de problema de colinealidad grave. Entonces, con esto hemos resuelto el problema. Lamentablemente, el ingeniero que diseñó las estructuras no tuvo éxito, pero bueno, tendrá que seguir investigando.